Saludos amigos de Costa Rica que nos ven a través de las frecuencias del canal 13 y sus repetidoras 8 y 10. A usted que nos ve a nivel internacional por www.sinar.go.cr. Muchas gracias por compartir con nosotros en esta oportunidad desde el Club Unión. Hace cerca de 27 años, nuestro país fue impactado por una noticia, porque un grupo de periodistas haciendo su trabajo se desplazaron hasta La Penca, un sitio en Nicaragua en donde se encontraba el comandante de Pastora, y después de 2 preguntas, una explosión cambió la historia de estos periodistas. 27 años después, todavía existen muchas dudas de quién puso la bomba que afectó a propios y extraños. Hoy hemos querido tocar ese tema, que para muchos se había quedado en el olvido, pero quienes lo vivieron siguen sosteniéndolo y diciendo: hay que esclarecer, necesitamos saber qué fue lo que realmente pasó en este lugar. 3 personas que fueron testigos presenciales van a acompañarme el día de hoy en este programa. Vamos también a tener la oportunidad de conocer un documental que uno de ellos ha trabajado en busca de la verdad. Presento a estas personas que hoy me acompañan en mi mesa. Peter Turbinson. Él es un periodista que ha dado la tarea, o se ha dado la tarea durante muchos años de tratar de descubrir lo que ahí pasó, y ha hecho un documental que pretendemos nos haga reflexionar sobre lo que estuvo pasando ahí. Gracias, Peter, por estar con nosotros. Gracias. Gilberto López también estuvo con este detalle y conociendo lo que ahí estaba pasando. Gilberto, gracias por compartir. Con mucho gusto. Y Nelson Murillo, que también ha sido un periodista costarricense que ha insistido una y otra vez en tratar de que esto no quede en el olvido. Gracias, Nelson, por estar por acá. El agradecido soy yo. Vamos a tratar de contextualizar. Aquí, como por decisión unánime, Gilberto es el que nos va a tratar de hacer una ubicación de lo que sucedía en ese entonces. Bueno, estamos hablando de algo que pasó hace 27 años, exactamente. Hoy, alrededor de las 7 de la noche de un día como hoy, un grupo de quizás 25 a 30 personas estábamos en la orilla del río San Juan, del lado de Nicaragua, en una pequeña casa típica de esa zona, en una conferencia de prensa con Eddie Pastora, que entonces combatía al ejército sandinista en Nicaragua. Y en realidad, antes de empezar esa conferencia de prensa, o cuando nos movíamos para acomodarnos y comenzar la conferencia de prensa, explotó una bomba que mató. Las cifras todavía hoy para mí varían mucho, pero por lo menos 4 periodistas y más gente de Pastora, y además dejó heridos a muchos colegas, entre ellos muy gravemente a Nelson, pero a Peter y a mí también. Todos salimos heridos, unos más graves que otros. Naturalmente, la inmensa mayoría de los costarricenses no habían siquiera nacido cuando ocurrió ese hecho. Y por lo tanto, hoy podría ser para todos ellos una curiosidad, una cosa de la historia. Lo que para nosotros, los que estamos aquí, es algo más íntimo, es casi que parte de nuestra vida misma. ¿Qué pasó? Bueno, naturalmente en esos temas hay tantas opiniones, cuantas personas interesadas en expresarse sobre esto. Y yo he pensado mucho, ¿qué lección deberíamos sacar después de 27 años de esto? Bueno, la cosa es, la primera me parece que es lo terrible y nefasto de la guerra. Pienso que cuando se llega a la guerra es porque hemos fracasado en todo lo demás. Y eso es una tragedia, que la verdad es que no ayuda a resolver ningún problema. Con frecuencia casi siempre los agrava. Lo segundo que me parece muy importante es que debemos cuidar a toda costa que no intervengan otros en nuestros problemas, porque las guerras de este tipo son casi siempre fruto de intereses ajenos a quienes mueren y son resultado de intereses de quienes de fuera quieren sacar provecho de las situaciones. De manera que me parece que para mí son 2 lecciones muy importantes de este conflicto. Bueno, eso ocurrió en esos años en los que
una revolución sandinista había tomado el poder en Nicaragua y en Estados Unidos un gobierno muy conservador trataba de que ese gobierno no siguiera gobernando en el país. Y en ese contexto arrastró a países vecinos, incluyendo a Costa Rica, a esa guerra, y de alguna manera nos vimos todos involucrados y fuimos de alguna manera todos también víctimas de ese conflicto. Gilberto nos hace una contextualización del momento. Yo quisiera como que Nelson también nos hablara de ese dolor profundo que guardan muchos porque el tema se quedó por ahí, ¿verdad? Y sé que se ha dado luchas para que tratar de que se comprenda lo que ahí pasó. ¿Tu opinión, Nelson? Bueno, yo he centrado mi lucha en dos cosas fundamentales. Combatir la impunidad y rescatar el ángulo humano de esto. Porque sobre todo en los primeros años, 10 años posteriores al atentado y demás, en el contexto de la Guerra Fría esto de la penca parecía un pulso ideológico nada más. Si fue la derecha, si fue la izquierda, si fueron los sandinistas, si fue la CIA, y a mí me daba y me da coraje porque la parte humana como que a nadie le importaba, simplemente el juego ideológico. Y como dice Gilberto, en un conflicto cuando hay intereses ajenos y otras fuerzas meten las manos, las cosas se desvirtúan y paralelamente he tratado de abrir espacios para hacer conciencia de la parte humana y a la vez combatir la impunidad hasta donde he podido, tocando puertas en proyectos conjuntos, por ejemplo con el Colegio de Periodistas y otros colegas, en fin, hemos avanzado en diversas etapas, algunas más abiertas, otras muy herméticas de parte de ciertos actores, unas de mayor comprensión. Creo que estamos entrando en una nueva era. Me parece que el caso de la penca desde el año pasado entró en una era más que todo jurídica, ha ido tomando fuerza en los medios de opinión fuera y dentro del país. La denuncia que está interpuesta desde el 2005 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte del Colegio de Periodistas. Sentí que los primeros 3 años después de esa denuncia como que el tema estuvo ahí como muy frío, como que nadie le daba empuje. Yo me preguntaba por qué tantas cosas, bueno, es mi criterio. En fin, ahora siento que hay más apoyo, se ha concientizado más, la gente habla más del tema, muestran más su solidaridad y sobre todo la esperanza de que esta denuncia algún día, pues que de ahí salga un buen informe, a ver si algún día lo acoge el caso la Corte Interamericana, porque por lo menos mi punto de vista es que no hay otra salida más que un juicio internacional. Tengo que decir que rescataba dentro del escrito, Peter, cuando se escribe o cuando estabas escribiendo, cuando estalla una bomba, cuando estalla una bomba, lo primero que sientes es la ola de calor que va quemándose y con su sonido, quemándote y con su sonido infernal, te destruye los tímpanos. Creo que ahí prácticamente Peter logra describir lo que ahí sucedía, pero ¿qué recuerdos extras? Sí, pero también hay que recordar que es una conferencia de prensa, es que es un lugar sagrado para periodistas. El que pone una bomba allá hace un crimen de muchas dimensiones, ¿no? Es un ataque a la libertad de expresión que necesita tanto la derecha como la izquierda. Es un lugar para dar información. Alguien nos está matando y allí empieza, porque algunos pierden los brazos, algunos pierden la vista, algunos mueren allí. Empieza una pesadilla. ¿Quién ha hecho este crimen? Si uno es de izquierda, y yo soy de izquierda, uno no quiere que sea la izquierda. Y yo creo que soy un testigo crucial en ese lugar, ahí en la selva, porque él que después de varios años entendí que no había otra explicación por quién había puesto la bomba que un fotógrafo que se dijo ser danés, que yo había ayudado
porque un comandante sandinista me había pedido ayudarle. Y yo no quise ver esa verdad y nunca dije en estos años que yo sabía que él era mandado por los sandinistas. Y como soy periodista, la verdad, la honestidad, para mí es súper importante. Y traté de trabajar en secreto dentro de Nicaragua para que ellos me explicaran por qué ponen una bomba allí, por qué hacen una acción tan torpe, tan burdo. Y en 89, en enero, en 1990, el presidente Ortega admitió que fueran los sandinistas que lo hicieron. Y entonces había un cambio político en Nicaragua, yo lo dejé ahí, pero con este sentido de culpa que todavía me persigue, porque cuando veo a Nelson, por ejemplo, que cuántas veces muriste tú en esa época, cuántas operaciones hiciste, y los otros que realmente murieron, es grave. Si yo no digo la verdad aquí, en este caso, entonces ¿cuándo? Pero yo sabía muy poco, sabía solo que el tipo que puso la bomba era mandado por los sandinistas. Por eso he hecho una película ahora, tratando de llegar más lejos. Yo tengo que ir a un corte comercial. Lo que dice Peter es, digamos, bastante fuerte, le pone pimienta al tema, ¿verdad? Porque pone puntos sobre las sillas. Sí, y prácticamente está diciendo que el señor presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, confirma que sí, este movimiento de lo que sucedió en la penca fue hecho por los sandinistas. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a empezar a profundizar. Sé que la producción tiene para después del corte también algunos videos con algunas declaraciones de gente que termina de confirmar, por lo que tengo entendido, lo que Peter dice. Vamos a ver si todos los que están en la mesa están de acuerdo con esto o no. Estamos recordando el acto dramático que afectó a este país y al periodismo, antes que nada, hace 27 años en la penca. Ya volvemos. Y ahora Continuamos Y ahora con lo el estaba programa buscando. de esta semana, como es obvio en el corte comercial, después de lo declarado por Peter, en donde confirma de primera mano que el señor Daniel Ortega le afirma que lo que sucedió en la penca fue manejado por los sandinistas. Pues la verdad que nos detuvo un instante antes de ir al corte comercial en un momento de silencio absoluto, pero tenemos que retomar el tema. Yo quisiera que mis invitados se sientan libres de comenzar a conversar sobre esto y sobre esta afirmación que hace Peter, que también hace un documental que se llama Goodbye Nicaragua, el último capítulo. Y en donde más adelante, en unos minutos, vamos a ver una declaración de uno de los que fueron los 9 comandantes, que fue Luis Carrión, que por lo que nos comenta Peter, ahí lo termina de confirmar. Y es un hecho que por lo menos para vos, Nelson, que hace tantos años estaba luchando contra esto, le pone un ingrediente completamente distinto. La mesa es de ustedes, muchachos, para lo que quieran agregar. López. Peter ha puesto en blanco y negro, o en colores, si queremos, porque la película es en colores, una realidad que era un secreto a voces. Él aporta testimonios que sí no habían, y por lo tanto agrega elementos muy importantes a esta historia. Yo he conversado muchas veces con Peter, o algunas veces, quizás no muchas, pero algunas veces sobre el tema con Peter.
Y me parece importante en esa búsqueda de la verdad aportar algunos otros elementos que no están en esta película. No demerita la película. La película no muestra un aspecto, pero no todos los aspectos. Ese atentado fue organizado en Costa Rica, en la parte operativa del atentado. En la mañana del atentado, y quien desgraciadamente realizó las investigaciones más detalladas sobre eso ya murió, que fue Roberto Cruz, persona que salió, de los que salieron vivos, el más afectado, perdió una pierna, perdió un ojo. Y Roberto dedicó lo que le quedó de vida a analizar y estudiar ese 19 tema. años. Y Roberto analizó la parte de la operación en Costa Rica, involucrando en ese entonces funcionarios de gobierno, funcionarios de la seguridad, también con nombres y apellidos. Y por lo tanto, desde hace mucho tiempo, yo había llegado a la conclusión de que, curiosamente, en ese atentado, todas las fuerzas se pusieron de acuerdo. Todos, los sandinistas y sus adversarios norteamericanos que operaban aquí, con gente de la seguridad costarricense. No son, están los datos, están los nombres, están los antecedentes. ¿Por qué? Porque Pastora en aquel momento era un rebelde incómodo para todo el mundo. Para los sandinistas porque los combatía, pero para los norteamericanos que organizaban a la contra, también porque Pastora se negaba a someterse a la política de los contras. No, es que recordemos también que Pastora estaba muy cuestionado en Costa Rica porque prácticamente hacía la guerra desde el territorio costarricense. Él últimamente había comprometido ya mucho la seguridad nacional al punto que tenía impedimento legal de entrar al país y se le criticaba eso, que todo era desde aquí y paralelamente el presidente Monge andaba en Europa predicando la misión verdad, la política de neutralidad perpetua y no armada. Entonces, internacionalmente, el país estaba como muy cuestionado porque había entrado en una seria situación de que por un lado neutrales ante el mundo y por otro lado aportando oficial o extraoficialmente a una guerra de un país vecino. Y yo presumo que ya ahí lo que se quería, y muchas noticias lo han encauzado por ahí, era pues también demostrarle al mundo que Pastora hacía la guerra de la contra en Nicaragua y no en territorio tico. Y a partir de ahí es que presumo que, digamos, entre comillas y lamentablemente, les cayó muy bien la posibilidad de llevar a cabo un atentado a quien quiera que haya sido en el contexto de una rueda de prensa para crear un escándalo internacional como se logró, y a ese costo y a ese precio demostrarle al mundo que Pastora estaba operando en Nicaragua y no en Costa Rica. Eso hay que tenerlo claro, a tal punto que cuando sucede el atentado, por razones humanitarias, el gobierno deja entrar a Pastora, que lo ingresaron por la boca del río Sarapiquí, y estuvo 3 días hospitalizado en la Bíblica, y el gobierno hizo un llamado al mundo a ver quién se lo llevaba, también por razones humanitarias. López. Que el asesino, el que puso la bomba, también salió por Costa Rica. Estuvo sentado delante mío después del atentado en el hospital de San Carlos, así como estamos nosotros dos. Y al rato se agarró sus cosas, se vino a San José, se fue a su hotel, sacó todo, y después de ese momento nunca más nadie supo públicamente de dónde era y qué hizo y cómo se fue. Viera que me nace perdón, Peter. Sí, es importante saber que el que puso la bomba está muerto, probablemente, con 99% de seguridad. Pero los que planificaron el atentado están vivos, algunos. Y a mí me parece que tu versión hace un análisis político muy válido de la situación. Pero para llegar a la verdad, solo podemos probar algunos hechos. Y yo soy uno de los testigos, tengo 2 más que en la época supieron tanto como yo que el danés era un espía camuflado llegando allá, que fue mandado por
un comandante que se llama Renan Montero, que es un coronel cubano y trabaja en el Ministerio del Interior en Managua. Y muy íntimamente con el que hoy es el consejero a Daniel Ortega en Managua, que se llama Lenín Serna. Y ¿Quién te pide el favor? Lo importante ahora... ¿Quién te pide el favor? Porque, vamos a ver. Lo ¿Quién te pide el favor de incluir a este danés, Peter? Renan Montero, en una casa secreta en Managua, una noche, como 3-4 semanas antes de que estalle la bomba en La Penca. Me pide que ayude a este tipo. Y Sin conocerlo. sin conocerlo. Bueno, hay una lección ética muy grande ahí, ¿verdad? Sí, Desde el punto de vista periodístico. claro, pero en la guerra, mira, yo trabajo mucho en la calle y en diferentes frentes. Y muchas veces tú colaboras con gente totalmente desconocida. Pero mi tesis hoy es que hay que exigir de las autoridades sandinistas que hablen, que admitan su parte en el atentado. Es la única manera de llegar a la verdad. Y por mi parte, muy personal, lo que me ha sido muy difícil en estos años, aparte de que había tanta muerte, tantos heridos, era que muchos de los sandinistas eran mis amigos. Y en un momento dado estalla una bomba, ¿no? La vida se transforma. Y es difícil entender realmente que son tus compañeros que quieren que tú mueras también. Peter, disculpe, Porque pero- si hubiera muerto yo, no habría y mi asistente, no había existido ningún testigo. Nelson. Pero cuando te piden ese favor, que acompañe y que oriente a esa persona para fines informativos y pasa lo que pasa, pero más que cuando se da el atentado, antes, esas 4 semanas antes, no te generó ninguna sospecha, que podría ser un infiltrado o, por ejemplo, analizar a la persona, qué tanto es periodista, qué tanto sabe, qué no sabe. Uno valora a las personas, digamos, uno dice, bueno, este se dice periodista, lo será o no, pero lo pone un poco a prueba. Yo sabía que él era espía para los sandinistas, pero no sabía que iba a poner una bomba. Y entonces, ¿A vos se te dijo directamente? no, eso entendía yo perfectamente bien. Sí, que porque él quien se lo era pidió un era claro. informador al gobierno sandinista. Eso, y yo creo que Ahora, pensé que ahí una quedaría. cosa, porque Peter, importante. mi- ¿Dónde operaron ustedes esos 4 semanas entre ese momento y el momento que puso la bomba? estábamos mucho por el río. ¿Por dónde exactamente? ¿En En Costa esto- Rica o en- en Nicaragua? Por el río, en la frontera. Que En la frontera. ¿De cuál lado? eh, ¿El Tico no, o no, el Nica? no, Oh, las pasas que nosotros filmábamos estaba justamente ¿En qué hotel en la se orilla, hospedaron? al lado nicaragüense. ¿En qué ¿Ya? hotel se hospedaron? Aquí cerquita, aquí. en el Hotel Gran Vía. Es que abarremos cosas. Peter pide hechos, los hechos están, ¿verdad? El nombre del funcionario de la DIC que llamó esa mañana, si no recuerdo mal la cifra que tengo a la cabeza, como 12 veces a Pastora, exigiéndole que ese día tenía que ir a dar la conferencia de prensa, cuyo nombre lo tenía y lo tiene Roberto Cruz en sus papeles. Es un hecho. Sí, El Irazú. Allí desayunamos todos. De ahí nos llevaron en carro la gente de Pastora hasta San Carlos, a la orilla del río, donde estaban esperando las pangas que nos llevaron a La Penca, que era una casa perdida del mundo en la orilla del río San Juan, al otro lado de la frontera, o sea, del lado de Nicaragua. Todo eso se organizó aquí. Entonces, la verdad es muy importante. Y yo aquí también reconozco el drama de Peter, humano, personal,
aquí es extraordinariamente... El drama de todos No, nosotros. pero es que son diferentes dramas. Nelson tiene el drama de su vida, que la gente lo ve y no lo sabe. Nelson ha Peter sufrido... lleva dos partes, el drama humano y el drama ético también. Eso, que lo agobia y que lo agobia, lo bueno, persigue. es así. Cada uno de estos ha vivido esa experiencia a su manera. Pero ese relato que él hizo ahí me paró los pelos, porque es exactamente, yo salí quemado volando por los aires. Aunque, curiosamente, no escuché nada. Él dice ahí que el ruido tremendo, y yo no escuché nada. Sí, yo también digo esto. ¿Verdad? No se oye nada. Claro, que el Se oído siente. como que se cierra Sí. y tú sales volando, literalmente volando por los aires. Y uno dice, también. ¿cuándo crié alas? Porque dice, y ve el resplandor y ve el calor. Vamos a ver, entonces, porque no quiero que el tiempo me gane y yo realmente quiero escuchar esas declaraciones, y sé que los televidentes también. Decir ya recientemente que fue organizado por nosotros, aunque hayan existido un montón de actores, tiene un peso histórico bastante grande. Vamos a ver si producción nos puede poner el video. ¿Vez que usted habla Es la abierta? primera vez que yo hablo abiertamente de esto. Sí. Después de casi 25 años. Después de... Sí. Yo era viceministro del Interior, así que, digamos, yo estaba ahí cerca, ¿no? Primero déjenme decir lo siguiente. Yo conocí que fue una operación de la inteligencia del Ministerio del Interior en aquel momento. Lo conocí pocos días después que el hecho ocurrió. Fue uno vergonzoso, segundo fue terrible. Yo, es decir, criminal, ¿verdad? Pero más grave, pues, para mí fue el hecho de no haberlo confrontado después que sucedió. La actitud fue de evadirlo, de no ponerlo sobre la mesa. Y yo me encantaría poder decir algo que le dé un poco de paz a los sobrevivientes y a las víctimas, pero no puedo decir algo que les dé paz. Hubo ahí una actuación bajo el principio de que el fin justifica los medios. Debí de haber exigido o tomado una actitud más enérgica y francamente pues yo me arrepiento de no haberlo hecho en ese momento. Mira, la gente que estamos criticando, inculpando, es gente que manda a este país hoy en día. Sí, creo que mi esposa estaría bastante preocupada con las cosas que acabo de decir, ¿no? Volvemos con el programa de esta semana. Escuchamos, antes de irnos al corte comercial, sobre un polémico tema que parece que se cumple el principio de para verdades el tiempo. Y durante el corte comercial ya hubo algunas reacciones, Nelson, en donde vos planteas una pregunta. La pregunta que representa el sentir de muchos es, ¿por qué 25 años después? Mira, en los 80 hay una guerra en todas partes, ¿no? Violencia en todas partes. Y vamos a la selva y estalla una bomba. ¿Y quién ha puesto la bomba? Si fuera el danés, el falso danés, yo tenía culpa en eso porque lo había llevado. Entonces yo quise inventar otras hipótesis, ¿no? Porque, como tú dices muy bien, había tantos intereses ahí y tantos conflictos dentro del campo de los contras. Y no había una investigación científica en el lugar.
a quién confiar después de la bomba. ¿Quién es quién? Yo no sabía y me tardé quizás 3 años en averiguar que no había otro culpable de eso, que no fuera el danés. Entonces hice una investigación 88, 89 y hice una confesión a un compañero en Suecia, en uno de esos viejos sistemas de video, para que si algo me ocurra, porque mi mundo después de la bomba era muy intranquilo. ¿Era muy qué, perdón? Porque a veces veía Intranquilo. el danés en todas partes, ¿ya? Y si pudieran poner una bomba, entonces pueden hacer cualquier cosa, porque era un acto tan tonto. Pero lo veías o lo entonces imaginabas. entonces me fui a Daniel Ortega, cuando él estaba con su comitiva en una visita oficial en Suecia. Y me prometió allí de averiguar la cosa. Un año después lo visité allá en Managua y él llamó a Lenin Serna en la alta cúpula sandinista y llegó Lenin Serna y confirmó que teníamos un problemita allí por el río y me prometieron de hacer un documental sobre esto. Y yo no sé por qué quisieron hacer un documental, quizás por conflictos internos o algo, que tenían un problema con Tomás Borge, el ministro del Interior, algo así. Pero una semana después perdieron las elecciones y llegó Violeta Chamorro y no tenía ningún interés de hablar conmigo. ¿Cuál es el papel de Tomás Borges ahí? Borge es el jefe del Ministerio del Interior donde se planificaba ¿Es eso. el cerebro de y había sido el cerebro del asesinato de Somoza y de un comandante contra en Honduras, el comandante Bravo. Ahí están Lenin Serna, Renan Montero, toda la gente que está también detrás de la bomba. Y como dice Carrión, él lo supo 3-4 días después. Y claro que Tomás Borge, aunque no estuviera al tanto, lo ha sabido mucho antes, todo este tiempo, y nunca ha dicho la verdad, siempre ha dicho que fue la CIA. ¿Pero tú viste al danés otra vez o no lo viste más? O sea, no. tú lo veías en tu imaginación, lo imaginabas, pero no lo volviste a ver físicamente. No, nunca lo vi, ¿no? Y entonces hice mi deber. Traté de averiguar, pero ¿cómo? Yo sabía muy poco. Sabía solo que él era mandado de un señor. Ni sabía el nombre del comandante sandinista. Pero por suerte lo había visto con Tomás Borge, el ministro del Interior, una vez en la calle. Entonces tenía una imagen de él y lo podía averiguar quién era. Pero me tardé mucho tiempo. Y un pobre periodista sueco, ¿no?, que de repente denuncia en medio de la guerra a los sandinistas, ¿ya?, siendo simpatizante con los sandinistas, sin tener pruebas. Yo no tenía esa valentía de hacer esto. Y en esa película ahora, entonces, después de la confirmación de Ortega, lo dejé. Me fui a África, me fui a Bosnia, me fui a Alemania, porque tenía que sobrevivir. Y ahora estoy al final de mi vida, ¿no? No voy a hacer más trabajos. Y si este proyecto hubiera fracasado, no había afectado mi profesionalidad, ¿no? Y tenía mucha suerte de que al final alguien habló, alguien con autoridad, alguien que sabía que Carrión hablara, porque si no,
todavía usted estaría logra conversar en con esa... Borges también, ¿verdad? Nuevamente. Claro. Bueno, vamos a ver porque sé que López quería... Y yo creo que si realmente hacemos presión desde afuera, más gente va a hablar adentro, porque hay mucha desunidad. ¿Tu opinión, López? Sí, en eso ha sido una pregunta que hay que responder. ¿Por qué ahora? ¿Por qué pasó tanto tiempo? Y por supuesto, me la he hecho muchas veces. Y también tengo una respuesta, ¿no? Para mí, la realidad es que esto nunca se investigó, esto nunca se dijo nada, porque para que eso ocurra siempre tiene que haber una parte interesada en decir algo. Y según mi visión de este problema, como aquí están involucradas las dos puntas del hilo, las dos partes involucradas, ninguna estaba interesada en levantar el tema y acusar a la otra porque sabía que también iba a salir quemado. Por lo tanto, imagínense, si la inteligencia norteamericana que operaba en la región y controlaba toda la región fronteriza, etc., estaba absolutamente enterada y tenemos elementos suficientes de pensar que también participó en la parte operativa de este hecho, pues no tenía ningún interés en acusar ni hablar del tema, y nadie hablaba. Por lo tanto, ni los que eran simpatizantes de los sandinistas, ni los que eran simpatizantes de la contra, tocaban el tema. Pasó un cuarto de siglo para que el tema se fuera perdiendo la importancia política que tuvo siempre, y para que los personajes fueron sintiendo, como siente Peter, esa necesidad y ese compromiso de contar su historia. Y entonces yo creo que va a salir como ha salido esta, van a salir otras. Aquí en Costa Rica hay gente que dice hoy, no quiero hablar de eso. ¿Quién sabe si después de esto no decide? Sí, porque también habría que medir, bueno, qué implicaciones tendría este tipo de cosas ya a estas alturas también, ¿verdad? Pero Peter, me levantaste la mano un segundo. Sí, yo creo también que hay otras razones por el cual la verdad tiene tanta dificultad de salir. Hay mucho miedo en Centroamérica y la mayoría de la gente que ha investigado, por alguna razón, han evitado Nicaragua, donde realmente las fuentes esenciales existen. Y también ha sido tratado esa bomba en esa conferencia de prensa como un problema político. Y no es primordialmente político, es ético y moral. Porque no se mata gente en una conferencia de prensa, es una ley. Es el primer atentado en una conferencia de prensa en la historia moderna, en todo el mundo. Yo solo conozco otro atentado en una conferencia de prensa después en Afganistán. Realmente es un crimen donde la trascendencia es política, pero también tanto ético y moral. Y las autoridades en Nicaragua tienen que responder ahora. Hay que exigirles una versión. Si llegamos al final donde los americanos, que yo dudo, entonces está bien, pero ellos tienen el deber de decirnos cómo y por qué pusieron esa bomba. Nelson. En este contexto yo también me he preguntado, bueno, aparte de la derecha y la izquierda, como dice Gilberto, hay otros factores que no han salido directamente a la luz pública y que tal vez en algún momento, y serán piezas como para terminar algún día, espero, de armar el rompecabezas, de la penca. Pero yo me he preguntado, a partir de los sandinistas y la CIA, que han sido los bandos que están en la mira, la participación o de la misma contra. Yo tuve un problema conmigo mismo más que con otras personas, porque estando en Canal 6, en Noti 6, donde yo trabajaba cuando ocurrió el atentado, en 3 ocasiones llegó al canal
Orión Pastora, primo hermano de Edén, que entiendo que fue el que convocó a los medios a la conferencia de prensa, llegó Orión a pedirme perdón en 3 ocasiones. Y como en 2 ocasiones por ahí, según me contaban, llegaba llorando, preguntando por mí. Entonces, la herida estaba muy fresca, yo estaba más mal de lo que estoy ahora, un montón de situaciones que ni voy a explicar, ni tampoco son para justificar, pero yo no lo quise atender. Y la última vez parece que ahí en la recepción del Canal C lloró mucho e imploraba que yo lo atendiera y que él quería pedirme perdón y demás. Una vez me escondí en la soda del canal que estaba en un sótano. Otro día salí por otra puerta y me fui para una marisquería ahí por el puente Juan Pablo II y así lo evadía, de lo cual yo ahora me arrepiento. Ya con mis años de madurez y lo que uno ha vivido en este peregrinar de la penca, yo no me perdono no haberlo atendido. Pero en fin, pero el punto es, ¿por qué también alguien que representaba la contra directamente, con ese afán de pedir perdón, con humildad y con un sentimiento de por medio que como quiera que fuera, estaba evidenciando pues el sentimiento de pedir perdón? Yo fui el que no lo recibí, pero entonces a mí me angustiaba más y me alteraba más el rompecabezas. Los sandinistas, la CIA, pero en medio de todo, con esta actitud, la misma contra. Entonces yo decía, bueno, ya son como 3 frentes para mí. Eso me angustiaba más y me revolcaba, por así decirlo, el escenario de la penca. Yo no sé, Gilberto, oyendo esto, que siempre como corresponsal ha estado mejor informado que yo, ¿qué dice? Que es un personaje formidable. Lo digo de toda la acepción del término. ¿Qué es el que puso la bomba? ¿Quién era? Por supuesto que se le identificó como un argentino, que estuvo involucrado en otro hecho, si es realmente él, de los más extraños de la política de América Latina, que fue el asalto al cuartel de La Tablada en Argentina, donde murieron varios, pero quedaron unos cadáveres irreconocibles, y por lo tanto, y él era uno de esos, supuestamente uno de esos irreconocibles, que ahora dicen que por el ADN se descubrió, etc. Pero perfecto, imagínense, qué personaje más extraño, que viene, pone la bomba, que está involucrado en este otro atentado, que muere y queda y su cuerpo no puede ser siquiera reconocido. Pero además recordemos cuándo fue la primera vez que se vinculó a ese personaje argentino con el atentado. ¿Qué te parece si lo dejamos para después del corte comercial? Sí, ya volvemos. Estamos hablando del tema de la penca 27 años después, y decirles que la fecha expresa fue la que se utiliza ahora como un referente para el Día de los Periodistas en este país. Ya volvemos. Continuamos con el programa de esta semana. Hemos tocado los hilos que conducen a un hecho histórico como fue el asesinato de varios periodistas en la penca en épocas de guerra. Quedamos con un hilo ahí, mi querido Gilberto. Vos cubrías para France Press en esa época, Nelson para Noti6 y Peter para la televisión y radio sueca. Quedamos con un hilo, a ver, ¿qué se hizo ese personaje? Bueno, ¿Qué se supo de él? Por eso, ese personaje es un misterio completo. Asoman versiones, pero nunca apareció. Como le digo, se supone que murió en un hecho extrañísimo y es uno de los cadáveres que nunca se pudo identificar, aunque se dice que ahora se identificó por estudio de ADN. No he visto ese desarrollo, pero quiero decir que la identificación inicial de él fue también en una época en que se descubrió en Panamá una ficha donde él solicitaba ampliación de su residencia en Panamá con sus huellas digitales, y que investigadores, un periodista norteamericano y un investigador supuestamente descubrieron esa ficha en los archivos de Panamá una vez que Panamá había sido invadido por Estados Unidos, y esa ficha se contrastó con informaciones con los militares argentinos que gobernaban Argentina, y ahí se identificó a este tipo como este supuesto argentino que sería
la verdadera identidad de quién puso la bomba. Y este es uno de los hilos que está suelto. Que está en suelto esta todavía. investigación. Peter, yo sé que has hecho varias denuncias por crímenes a la humanidad en Nicaragua y en varios lugares, pero sé que confrontaste también al propio Borges, ¿verdad? Sí, sí. Yo quisiera que sacáramos un extracto, si producción no los tiene listos, para ver qué sucedió en ese momento cuando, según su criterio, se enfrenta a Borges, a quien, por lo menos para vos, es el cerebro de toda esta operación. Vamos a ver. Men det är svårt att nå Thomas Borge när tv-team från Australien hjälper mig att äntligen nå fram till Thomas Borge för en intervju. I stay very much in the background. No solo atacan a Nicaragua, sino a Venezuela, a Bolivia y otros países. Siempre tienen algún pretexto para atacarnos. Y entonces ahora consideran que nosotros hemos robado elecciones, que nosotros hemos malversado los fondos, y dicen mil cosas, que es el lenguaje de la derecha mundial. ¿Te imaginas vos que hubiese ganado la derecha aquí, David? So Peter, my friend, has some a question to ask. Tengo una pregunta que por muchos años he querido preguntarle. ¿De qué manera estaba usted involucrado en el asesinato de periodistas en La Penca? Yo creo que Edén Pastora puede hablar de eso y no yo, que fue el que se pretendió que fuera la víctima. Él dice que fue la CIA. Yo no voy a desmentir a Edén Pastora. Pero mira, yo estuve en La Penca, ¿ya? Y su colaborador, Renan Montero, me pidió llevar a un fotógrafo danés al lugar de La Penca. ¿Y por qué no lo denunció a tiempo? Porque no podía pensar que ustedes quisieron matar a periodistas que además claro. simpatizaban con la revolución. Y por eso debió Y que además- de haberlo denunciado en su momento y no venirlo a mira, decir cuántos mira, años después. Ustedes. Entonces usted es cómplice de eso. No, yo no soy nada de cómplice. Usted es cómplice Yo llegué- de eso por su silencio. No, mira, yo no pongo bombas en ningún lugar. Yo confiaba en la revolución sandinista y ustedes me traicionaron. Y Yo tengo usted que- traicionó la verdad. Yo tengo que decir, No acepto eso. No hace acepto. un año he denunciado Hace un a año. usted, ¿Cuántos años después? a usted, a Renan Montero y Lenin Serna, un crimen de lesa humanidad. Yo solo quiero decir esto. Bueno, muy bien, pues. Y ya. Pero no quiero hablar de ese tema. Doloroso. Yep. Are you content, Peter? No, mira, Renan Montero y Goriarán Merlo, ¿ya? Este danés era argentino y trabajaba con el salario del Ministerio del Interior. Y cayó la bomba. Él volvió aquí a Managua y fue no criticado, sino alguna gente en su ministerio pensaron que eso era una buena acción, porque todos dieron la culpa a la CIA. Y yo esa parte de esa entrevista no la acepto, David. Me parece una felonía y una trampa. But it is a basic, Thomas, in terms of justice for those 7 people that died and the journalists that are our colleagues, because Peter's suffered a lot in that time since that happened. And Te voy a decir algo que no lo he dicho nunca a nadie. Nunca me enteré de que se iba a realizar eso. Y jamás hubiera aceptado, si es que tuvo la inteligencia nuestra culpa en eso, jamás hubiera aceptado que se realizara, independientemente de que, por supuesto, ¿cómo voy a querer yo que maten periodistas? Pues? Ahora, finalmente, he llegado al final de mi vida y quiero la verdad. Váyase de mi casa, no lo quiero aquí. Sí, usted nos dice la verdad. Can we talk about his family life? Usted no quiere hablar más con otra cosa de... Det är säreget. Men samma dag som jag gör intervjun
med Tomás Borges så dör Renan Montero. Mannen som vi har sökt så länge på Kuba och i andra delar av världen. Otra vez, un momento para reflexionar sobre esto. Carrión dice que sí, que fue manejado por la gente del interior. Borges dice que no. Así que comienza un poquito también a hilvanar uno cositas. Sí, pero Peter, dime. si uno escucha muy bien, admite al final, nunca me enteré de que se iba a hacer esa acción. Ahí admite. Ahí termina su mentira por 27 años. Muy suave al principio, pero él sabe y ha sabido en 27 años quién lo hizo, por qué lo hizo. Eso está seguro, porque Renan Montero y Lenin Serna eran colaboradores muy íntimos. Y como dice Carrión, que eso provocó un escándalo en el Ministerio del Interior, 3, 4 días Usted después. no le preguntó a Carrión si Borges sabía. Es el jefe. Él sabe antes de Carrión. Él, aunque no, quizás no planificaba la acción, pero su crimen es el encubrimiento, se dice en español, ¿no? Pero en Nicaragua, cuando las cosas ahora empiezan a ir mal, hay tanta corrupción y todo, es uno de los más corruptos. Eso es la verdad de Nicaragua. Me queda... Hoy, y hay que llegar a esa realidad que es Nicaragua de hoy. Me queda un minuto. Peter, con esto hace su cierre. Me queda, voy a tratar de instruir unos segundos en cada uno de ustedes para pensar solo en las implicaciones que tiene este nuevo entorno. Pues cierro con lo que comencé, con la misma reflexión, con las lecciones que hay que aprender, que son esas: la tragedia de la guerra, la tragedia de la intervención en los problemas de cada país, cuyas consecuencias todos conocemos, y nos queda la historia, de la que vamos sacando verdades a jirones, y que quizás algún día podamos componer toda y tener una visión de uno de los episodios más trágicos y que por acaso o por coincidencia o por tragedia se atravesó en nuestro camino y marcó de alguna manera también nuestras vidas. Nelson. Para mí, el documental que elaboró Peter es fundamental, porque dentro de ese afán, como dice Gilberto, de ver la globalidad de lo que pasó algún día, es un elemento muy importante para seguir trabajando y motivando en la búsqueda de la verdad, para seguir concientizando a la gente, para seguir combatiendo la impunidad, para mantener el tema a flote en la opinión pública local e internacional, y como un elemento también que ayudará mucho a ejercer presión por la causa de la penca en cuanto a la acusación que mantiene el Colegio de Periodistas contra el Estado costarricense por inoperancia judicial en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es que, con discrepancias o coincidencias, para mí el trabajo que elabora Peter es respetable y aporta mucho desde esos puntos de vista. Que tal vez no está todo condensado ahí, bueno, vamos por etapas, pero con este gran trabajo que hace Peter, llegamos a una gran etapa, y como dije al inicio, estamos en una etapa jurídica del caso muy importante después de 5 años de estar interpuesta ahí la acusación. De ahí que esto es estratégico, mantenerlo a flote por todos los medios posibles. Peter, voy a pedir a producción que me regale un minuto más, pero tengo que hacer esta pregunta.
como periodista, vos dijiste que te sentías mal y que la conciencia te hacía un llamado constante y que estabas en la parte ya grande de tu vida. ¿Y queda tu conciencia tranquila con este trabajo? Mira, parte de mi trabajo también estoy haciendo aquí ahora. Es la primera vez en Centroamérica que se denuncia este hecho con algunas pruebas. Y para mí no es una cosa fácil esto, porque he simpatizado mucho con las revoluciones, con la izquierda en Centroamérica. Conozco las cárceles de El Salvador y de Honduras. He estado desnudo con los ojos vendados así, ¿ya? Y me han amenazado de muerte. Es un milagro que sobreviví eso. Y llegar a la realidad esa de que quizás había gente muy podrida en estas revoluciones también a este lado donde estoy yo. Es una verdad muy amarga para mí. Entonces siento un gran alivio de haber hecho un trabajo decente, pero también una gran tristeza por el paso de la historia, especialmente en Nicaragua, porque la gente que iba a ser ayudada a la revolución, la gente pobre, es tan pobre como jamás antes. Gracias a todos mis invitados por haber estado con nosotros en este programa de esta semana y como siempre les digo que Dios bendiga los hogares de todos y cada uno de los que habitan este precioso país y el de Nicaragua también. Muchas gracias.